Bueno, hola, ¿qué tal? A los que no me conocen me presento, soy la licenciada Juana Espinosa Lugo. El día de hoy vamos a revisar, a platicar sobre este tema del aviso de cruce. El objetivo, digamos, es cómo agilizar las operaciones de comercio exterior a pesar de este nuevo aviso de cruce. En realidad esta charla pues es básicamente darles a conocer cómo funciona esto y qué tipo de medidas podemos tomar justamente para evitar eh, entorpecimiento de nuestras operaciones. Tenemos un temario preparado para analizar este tema. Como les pongo ahí, básicamente vamos a iniciar con unos antecedentes, un poco ponernos en contexto de cómo es que se hace el reconocimiento de las mercancías, que como saben es justamente a través de la activación del mecanismo de selección automatizado. Vamos a revisar acerca de este mecanismo, cómo es que se activa actualmente, que como ustedes deben saber, es a través del DODA o a través del PITA, dependiendo pues, de la aduana, ¿no? También vamos a revisar un poquito por qué surge este aviso de cruce, y para ello pues es necesario en un primer momento hablar de lo que es la NAM, ¿no? Cómo se da esa separación entre las facultades que anteriormente tenía el SAT a través de la Administración General de Aduanas y que ahorita le competen a la NAM. Ya después vamos a revisar de lleno qué es el aviso de cruce para empezar, a partir de cuándo es aplicable, cómo funciona, por qué surge. Y un punto que les pongo ahí por separado que es importante precisar es la vinculación que existe entre el aviso de cruce y el complemento carta-aporte. También vamos a revisar algunas inquietudes y aclaraciones que ya ha hecho la autoridad en sus diferentes foros y en los lineamientos, preguntas frecuentes y demás. Todo este material que les vamos a compartir para que lo tengan en la página y puedan consultarlo. Y vamos a culminar con algunas recomendaciones que es importante las consideren para ya empezar a operar. Bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar primero con los antecedentes. Pareciera esto como muy, muy teórico y dirían ustedes esto que tiene que ver o a mí que me interesa este tema, ¿no? Pero sí tiene una razón de ser. Les voy a explicar. Existe teóricamente una ubicación del derecho aduanero como una subespecialidad de lo que es el derecho fiscal. De hecho, si ustedes revisan, la ley aduanera en su artículo primero establece que aplica supletoriamente en lo no previsto en la ley aduanera. Vamos a irnos al Código Fiscal para efectos de la aplicación supletoria, ¿no? Entonces, al ser el derecho aduanero una subespecialidad del derecho fiscal, vamos a encontrar que al inicio, cuando empezó todo este tema de las aduanas y de acuerdo y vinculado con el tema de la política económica que había en nuestro país históricamente, como seguramente ustedes lo pueden revisar ahí en el curso de ley aduanera, que también está ahí en la plataforma, ahí explicábamos de manera más detallada, ¿no? Que había en un principio una política económica pues cerrada, después pasamos a una semiabierta y posteriormente a ya un sistema abierto con la firma del TEMEC, bueno, del Telecán, ahora TEMEC. Y derivado de esto vamos a encontrar que en un principio, como saben, todo esto del comercio y demás se materializa propiamente en la aduana. Entonces, al principio las aduanas, su finalidad, su objetivo principal era el ser meramente recaudatorias. O sea, lo que les interesaba hacer era pues cobrar los aranceles que correspondían a las mercancías que ingresaban a nuestro país y demás. Esto se conoce como fines fiscales, pero con el paso del tiempo los gobiernos y bueno, muy particular nuestro país, se da cuenta que también las aduanas, no solamente su función debe ser meramente recaudatoria, sino también coadyuvar con el Estado para otros fines, ¿no? Como para velar por la salud, ¿no? La salud pública, también velar por temas incluso de seguridad nacional, por cuestiones también que tengan que ver con, por ejemplo, salud animal, vegetal, etcétera. Entonces, son varias cuestiones que se pueden proteger, o sea, no nada más el tema de recaudar. Y es por eso que se establecen lo que conocemos como regulaciones y restricciones no arancelarias. Ajá. Y esto, ¿dónde se materializa? Todo esto que les comento de la declaración de regulaciones y demás, propiamente se va a declarar en el pedimento. Para esto es importante recordar que la naturaleza jurídica de nuestro pedimento es ser una declaración fiscal, ¿no? De esta manera, nosotros como importadores, lo que hacemos al declarar en el pedimento, declaramos exactamente, precisamos a la autoridad
qué es lo que estamos trayendo, qué tipo de mercancía. Muy importante la fecha de entrada, que como saben y recordando, de acuerdo a la fecha de entrada se van a determinar pues, los aranceles a pagar, el tipo de cambio, las regulaciones y restricciones no arancelarias, etcétera. Aquí les estoy colocando pues el encabezado principal del pedimento, pero como saben, ya propiamente el tema de las regulaciones los vemos a nivel partida. Ahí vamos a declararle a la autoridad si nuestra mercancía está sujeta a un permiso, etcétera, una inspección y demás, ¿no? Ahí como pueden observar, o sea, esta verificación que hace de la autoridad de todo lo que estamos declarando en el pedimento, la autoridad, como ustedes como saben, tiene lo que se llama facultades de comprobación. Ajá. Estas facultades de comprobación no solamente se atañen únicamente al tema del despacho aduanero, es decir, no se concluyen ahí, tiene otras digamos, oportunidades de ejercerlas. La autoridad puede ser a través de visitas domiciliarias, auditorías electrónicas, revisiones de gabinete, etcétera. Entonces, si bien es cierto la autoridad en un principio, ok, está el pedimento y ahí me estás declarando y demás, en un principio y en algunos países la verdad es que sí se da como más la confianza en lo que se está declarando, pero pues en nuestro país no aplica de esta manera. Entonces la autoridad dice, ok, sí está bien, me estás declarando esto en tu pedimento, pero yo en ejercicio de mis facultades tengo todo el derecho, vaya, de revisar que esto que me estás declarando en tu pedimento realmente empata con la mercancía que me estás presentando a despacho, ¿no? Entonces ahí una manera, un instrumento justamente para poder acceder a este reconocimiento aduanero, justamente lo es el mecanismo de selección automatizado, que vamos a encontrar su fundamento en el artículo 43 de la ley aduanera. Y este instrumento le sirve a la autoridad justamente para revisar a qué mercancía vamos a revisar. Se supone el principio que debe seguirse en este mecanismo es un principio aleatorio, es decir, que no vamos la autoridad no va a revisar todos los embarques, sino que a través de este semáforo va a determinar a qué pedimentos, a qué operaciones les va a corresponder desaduanamiento libre y a qué operaciones les va a corresponder reconocimiento aduanero. Esto porque es así, les voy a explicar. Ahí hay una cuestión, es una cuestión pues económica y una cuestión también de inteligencia fiscal. ¿Por qué es esto? Porque imagínense ustedes que en las aduanas pues la autoridad se dedicara a revisar el 100% de las operaciones que cruzan. Evidentemente esto causaría un estrago, no solamente para los importadores que obviamente verían atrasos en sus operaciones y les empezarían a generar costos. Eso por un lado, por el lado de los importadores. Si lo vemos del lado de la autoridad, del SAT, imagínense cuánto tendrían que destinar en cuanto a recursos materiales, recursos humanos, y obviamente sería una pérdida de recursos porque realmente no tendría un resultado positivo, ¿no? Es por eso que a nivel internacional y también en nuestro país lo que se busca es ir hacia lo que se conoce como inteligencia fiscal, es decir, como determinar cuáles son los riesgos. Y ahí les voy a decir una situación. Teóricamente se supone que el mecanismo de selección automatizado es aleatorio, pero pues, los que conocen y que viven el día a día de la operación, pues no es así, ¿no? Sí, hay mercancías que no sé, dependiendo del tipo de mercancía, por el importador o lo que sea, hay casos en que pues siempre les va, curiosamente, el sistema aleatorio les va a arrojar rojo, ¿no? Donde les pongo ahí importante, ese es el fundamento de lo que es el mecanismo de selección automatizado. Ese segundo parrafito de este artículo que les estoy señalando es muy importante para efectos del tema que vamos a revisar hoy. Ahí establece, el mecanismo de selección automatizado se activará con la presentación ante la aduana del dispositivo tecnológico o medio electrónico de que se trate, o bien del pedimento, aviso de consolidado, etcétera. Entonces, lo que nos debe interesar es esa parte donde dice, se va a activar con la presentación ante la aduana del dispositivo tecnológico o medio electrónico de que se trata. Ahora sí, en la siguiente diapositiva, ahí observamos que hoy por hoy este instrumento tecnológico o dispositivo, pues realmente ahorita lo es el DODA, que como saben es el documento de operación para despacho aduanero,
y también va a ser el PITA, que como saben también es el Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera. El DODA, les voy a platicar otra vez. Siempre les digo yo que para analizar cualquier tema es importante sí saber el contexto, saber por qué se crea, un poquito de historia, para que podamos entenderlo de manera pues más integral, ¿no? Y veamos incluso también cuál es el objetivo de la autoridad y hacia dónde va. En este caso, pues es importante comentarles, por ejemplo, que incluso el PITA, el Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera, se empezó a gestar incluso antes que el DODA, pero en la escena pues apareció primero el DODA. ¿Por qué pasó esto? Como les comentaba, pues la intención de las aduanas a nivel internacional y México siguiendo ese esquema, lo que buscaba era que las aduanas fueran como más ágiles, utilizar más las cuestiones tecnológicas y demás. Entonces fue por eso que se empezó a crear este proyecto de integración tecnológica aduanera. Por ejemplo, ahí empezó con programas pilotos en algunas aduanas, por ejemplo, en Laredo y demás. Y básicamente lo que quería la autoridad pues es que la gente los empezara a utilizar, detectaran cuáles eran los errores que se estaban presentando y a su vez la autoridad con estos comentarios y demás pudiera ir como reforzando el sistema, haciendo actualizaciones y demás. Y de hecho así sucedió, les digo, en los programas piloto, esto fue como desde 2015, una cosa así, que empezaron con esta cuestión del PITA. Y cambiaron, ¿no? A veces era un sistema tecnológico el que utilizaban, después actualmente, pues como saben, es a través del gafete, ¿no? Del transportista. Pero lo que sucedió, pues bueno, en tanto, pues digamos, maduraba este proyecto de integración tecnológica, la autoridad sacó lo que es el DODA, ¿no? Y entonces observamos más o menos por 2017 que ya se implementa el DODA, pero la intención desde un principio de la autoridad fue que PITA viniera a como a desplazar al DODA y que todo se fuera justo a través de PITA. Ahora, como en todo, cuando una vez inició el DODA, pues sí hubo problema en las agencias porque al final pues sí representaba como un paso más en sus operaciones. Como saben, bueno, en las aduanas antes se activaba el mecanismo, pues pistoleando el código de barras de los pedimentos, y con este nuevo paso que se implementó con el DODA, pues ya había que capturar una serie de datos, como el CAD, la unidad, el chofer, las placas, etcétera, y tener este documento una vez que se había generado obviamente el pedimento, una vez que se hubiera validado y una vez que se hubiera pagado, cuando ya teníamos, digamos, las maniobras con los recintos para poder hacer el despacho en las importaciones, pues era ese momento en el que se empieza a generar los DODAS. Y, por ejemplo, hay algunas aduanas un poco complicadas. Les platico la experiencia, por ejemplo, en Manzanillo, ¿no? Que es un puerto saturado y demás. A veces pasaba que ya la línea transportista daba la unidad, las placas, el chofer y todo, y ya estaba generado el DODA, incluso ya se habían mandado maniobras y todo, y al final hablan, ¿no? De la transportista y que no vamos a cambiar la unidad, va a ser otro chofer, etcétera. Entonces había que modificar estos datos. Al principio sí, la verdad hubo un poquito de caos, pero hoy en día pues ya funciona sin problema. Entonces lo que hizo la autoridad fue como que trabajar a la par los dos, tanto DODA como PITA. Hubo un momento en que estuvieron como, bueno, hoy en día siguen funcionando, ¿no? Tanto uno como otro. Sí, justamente esa es lo que pasó. Fue todo un proyecto, como les decía, que fue cuajando, fue madurando, y una vez que la autoridad consideró que ya estaban como que los elementos suficientes, lo que hizo fue ya implementarlo en varias aduanas, y lo que hace es publicar un anexo 3 donde vienen ya contemplado el listado de las aduanas que van a funcionar con PITA. Aquí, como pueden observar en pantalla, esta es una representación de un DODA que seguramente ustedes lo utilizan bastante en su operación. Como ven del lado derecho, lado superior derecho, ahí encuentran un código QR que funciona. ¿Cómo funciona esto? Pues ya lo que les explicaba, ¿no? Una vez validado y pagado pedimento y una vez que ya tenemos datos de transporte, se empieza a generar este DODA,
y se mandan las maniobras, el chofer debe de ingresar pues ya con esto, con una impresión del pedimento, con su DODA y demás para activar el mecanismo de selección. Y la forma de cómo se despliega esta información es a través de la lectura de este código QR. En el caso del PITA, como podemos observar en la siguiente diapositiva, aquí es diferente. Aquí la lectura que se hace es mediante, pues justamente mediante dos chips que tiene el gafete de los transportistas. Es un chip de corto alcance y otro de largo alcance. Los dispositivos tecnológicos que tienen las aduanas que funcionan con PITA y que vemos en el anexo 3, lo que hacen es que una vez que se va acercando el vehículo, pues detectan esta información, leen los chips y ya saben pues que ese gafete va vinculado con un pedimento específico, ¿no? O varios pedimentos, porque pueden ser varios. Aquí, como podemos observar, pues ya vienen todas las aduanas que les digo que cuentan con los componentes tecnológicos. Entre ellos, pues obviamente está ahí, pueden observar a la aduana de Toluca, pueden observar a la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de Guadalajara, etcétera, ¿no? Entonces, estas aduanas cuentan con esos componentes y funcionan con PITA. En nuestra siguiente diapositiva les pongo ahí una especie de como síntesis, o sea, no es para que se lo aprendan, sino simplemente es para que lo tengan como referencia en cuanto a cuáles son los fundamentos que regulan el tema del mecanismo de selección automatizado. Ahorita todavía no entramos al aviso de cruce, vamos adentrándonos, ¿no? El mecanismo de selección automatizado va a encontrar su fundamento, como ya les decía, básicamente el básico es el 43 de la ley aduanera. Ahí se establece el procedimiento que se tiene que activar y demás. Pero también nos va a ser importante el artículo 36A de la ley aduanera, que nos habla justo de la transmisión de esta información. Otro fundamento también importante, ahí hubo un pequeño error, ustedes ahí corríjanlo y tomen nota correcta, es el artículo 64, pero del reglamento de la ley aduanera. ¿Qué establece este artículo 64? Que igual, ¿no? Cuando esté la obligación de transmitir información a la autoridad, pues va a tomar como cumplida esta obligación la autoridad cuando se valide la información que se haya transmitido. Entonces, es otro de los fundamentos. Obviamente ahí les pongo la regla 2412 de las reglas generales de comercio exterior que establecen, ¿no?, que en estas aduanas pues del anexo 3, que les pongo ahí más abajo, pues la activación del mecanismo para que se genere el número de integración, pues obviamente primero hay que transmitir a través del sistema electrónico aduanero una serie de información como los datos del pedimento, como el CAT, por ejemplo, ahí sí se hace mención específica del CAT, y incluso viene, ¿no? Hay un inciso que se creó con motivo del complemento carta aporte, que incluso tiene que transmitirse el folio de los FDIs que contengan el complemento carta aporte. Lo dejo ahí nada más para no hacerlos, confundirlos. Mejor al final retomamos ese punto. Pero bueno, esto se los pongo ahí solamente para que lo tengan ahí como tema de consulta. Vamos a nuestra siguiente diapositiva, en donde vamos a entrar ahora sí ya al tema de la NAM. Vamos a adentrarnos porque es que se crea el aviso de cruce. Para hablar del aviso de cruce, primero tenemos que hablar de la NAM. Cuando surge a escena la Agencia Nacional de Aduanas de México, como ustedes saben, o sea, el Ejecutivo Federal va a tener a su disposición, bueno, no disposición, sino van a apoyarle en el ejercicio de sus funciones varias secretarías de Estado. Entre ellas, pues las encontramos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Las facultades de cada secretaría y demás, ustedes las pueden encontrar en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Es así que observamos que cada dependencia, pues tiene, de acuerdo a su, digamos, a su esencia, tiene sus propias competencias. Por ejemplo, la Secretaría de Defensa, pues obviamente su principal función es salvaguardar la seguridad nacional. En el caso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, obviamente su principal función es el tema del dinero, ¿no? O sea, del erario público, del manejo de los recursos y demás. Entonces, ahí vamos a encontrar que esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público está integrada por pues varios órganos desconcentrados.
al llamarlos desconcentrados significa que son, si bien es cierto, tienen personalidad jurídica propia, patrimonio que les es propio y demás, van a estar como todo el tiempo dependiendo justo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, dentro de estos órganos que desconcentrados que forman parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encontramos al Servicio de Administración Tributaria. A su vez, el Servicio de Administración Tributaria va a estar integrado pues, por varias unidades administrativas que van a ayudarlo en la realización de sus funciones. Y dentro de estas unidades vamos a encontrar a lo que era la Administración General de Aduanas. A la Administración General de Aduanas le correspondía pues todo lo que tenía que ver con, obviamente con las aduanas, con la actividad de la revisión de mercancías y demás. Pero ahí hay un elemento que interviene, digamos que yo lo que les explico siempre es que todo lo que observamos en las leyes, todas las modificaciones que vemos publicadas en Diario Oficial o en los portales y demás, no es que surjan de la noche a la mañana, sino siempre va a haber una razón social que empuje a que se hagan estos cambios normativos, ¿no? Algunos obedecen a temas de salud, por ejemplo, como lo que vimos con el COVID y demás, pero otras obedecen a cuestiones económicas, otras obedecen a cuestiones políticas, como fue el caso con el caso de la ANAM. Ahí el actual presidente de la República en su campaña presidencial y demás, él siempre abanderó el hecho de que iba a terminar con la corrupción en las aduanas y demás, ¿no? Fue como una pues propaganda de campaña. Y cuando ya inicia en el ejercicio de sus funciones, la verdad es que se dedica justo a hacer como que visita a las aduanas más importantes del país, como Laredo, como pues Manzanillo y demás, ¿no? Para, según él, mitigar, ¿no? Los temas de contrabando, de corrupción, etcétera, ¿no? Se dice que, bueno, su idea era militarizar las aduanas y demás, pero justo por lo que les platicaba de las competencias y demás, no era tan viable. Él quería, de hecho, que todo el tema aduanero pasara de Secretaría de Hacienda y Crédito Público a Sedena, ¿no? Y como les digo, o sea, la naturaleza de una y otra pues son completamente diferentes. Una es salvaguardar seguridad nacional y Hacienda, pues el tema del erario. Entonces, pues no era viable y la solución que encontraron ahí fue pues crear un nuevo órgano desconcentrado que es la Agencia Nacional de Aduanas de México, la ANAM, y como pueden observar en pantalla, pues tanto el SAT como ANAM van a estar en el mismo nivel jerárquico. Ajá. Ambas pues dependen de Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero ellas ya están a un nivel jerárquico igual, pero ya el tema específico de aduanas y demás ahora le va a ser para la Agencia Nacional de Aduanas y le quita estas facultades a la Administración General de Aduanas. Pero ahí es un tema que no nos vamos a meter en él porque es así como un poco, pues sí lleva su tiempo revisar cómo quedaron las facultades, pero hay algunas facultades que todavía corresponden al SAT, ¿no? Por ejemplo, la emisión de reglas y todo esto todavía es facultad del SAT. ¿Cómo sucedió esto? Pues sí, efectivamente, en julio del 2021 es cuando se da a conocer el decreto de la ANAM, donde surge a escena la ANAM, pero iba a entrar en vigor y demás, decían, hasta que se expidiera el reglamento, lo cual sucede en 21 de diciembre de 2021. Se da a conocer un decreto por el que se modifica pues el reglamento de Hacienda, se modifica el reglamento del SAT y se expide el reglamento de la ANAM, estableciendo que, bueno, que entrará en vigor y que iniciará en funciones justamente el 1 de enero de 2022. Ahí, como pueden observar, pues sí, efectivamente entra en 1 de enero de este año ya en operación la Agencia Nacional de Aduanas de México, y dentro de las disposiciones que se establecen en el reglamento es que si bien es cierto, es un órgano desconcentrado, con personalidad y patrimonio propios y demás, se establece ahí que, por ejemplo, para empezar, el personal que correspondía a la Administración General de Aduanas, pues iba ahora a pasarse a la ANAM, ¿no? Incluso el titular de la Administración General de Aduanas, pues ahora es titular de la ANAM. Y en cuanto a la infraestructura y todo esto, pues establece que, pues en principio, ¿no? Pues van a compartir, esa es la idea, o sea, que todo el sistema
hoy por hoy, pues todos los sistemas ya desarrollados y demás, pues obviamente los tiene el SAT, pero en el reglamento y esto de la ANAM lo que se establece es que sí lo tienes tu SAT, pero lo vas a tener que compartir un tiempito, ¿no? Lo vas a tener que compartir con la ANAM, en lo que la ANAM pues, se hace de estos recursos y demás, porque se supone que no iba a haber así como un destino específico de dinero para todo esto, ¿no? Entonces lo tiene que ir como que desarrollando y un primer paso pues justamente es este. Ahora sí ya estamos entrando al tema del aviso de cruce. Este aviso de cruce, como les comentaba, ahorita, hoy por hoy, la activación del mecanismo es con DODA y PITA, pero DODA y PITA le pertenecen al SAT. Y este aviso de cruce, pues ya ahora corresponde a la ANAM. Es, digamos, un tipo como medio divorcio y cada quien se quiere quedar como que con sus sistemas. Entonces, ya cada quien está sacando, digamos, su infraestructura y demás. Y este aviso de cruce, digamos, es el primer producto ya como tal de la ANAM. Como vamos a ver más adelante, pues ahí como pueden observar, ya la generación de los avisos de cruce ya no son en el portal del SAT, ya son como tal en el portal de la ANAM. Dentro de las, digamos, argumentos que señala ahí la autoridad, estos puntos que ustedes pueden observar en pantalla también están en el decreto por el que se crea la ANAM, ¿no? Ahí dicen que, bueno, obviamente le corresponde la dirección, organización y funcionamiento de las aduanas, que su intención es fortalecer el sistema aduanero, reforzar la seguridad incluso nacional. Ese es un punto importante porque ahora miembros de la ANAM pueden ser personal de las Fuerzas Armadas, no solamente retirados, sino incluso en activo, ¿no? Entonces es un tema nuevo que trajo. Y bueno, se dice que lo que se busca es elevar la calidad, la eficiencia, la eficacia, mejorar la infraestructura, utilizar ya sistemas automatizados, modernizar la aduana, etcétera. Entonces, ese es como que digamos sus argumentos, sus objetivos, y justo hay dos autoridades específicas que son las encargadas de dirigir todo este tema, que va a ser la Dirección General de Modernización, Equipamiento e Infraestructura Aduanera y también la Dirección General de Tecnologías de la Información. De hecho, quien está a cargo de todo esto es la ingeniera Blanca Estela Silva Pita. Ella, pues, en su momento, pues, tenía a su cargo y control todo el tema de justo del PITA y del DODA y demás, y ahora ella, pues, ahora es parte de la ANAM, y ahora como parte de la ANAM, pues, están sacando este proyecto que es el aviso de cruce. Obviamente sus funciones van a ser o tienen a su cargo lo que es los servicios, soluciones en materia de comunicación, tecnologías de la información, sistemas, equipos, redes, todo el tema tecnológico de apoyo a la aduana para que justo cumpla con las funciones que tiene a su cargo. Y bueno, al igual como les hice en el caso del mecanismo de selección, señalando los fundamentos, en este caso le estoy poniendo unas referencias de disposiciones que deben de considerar, pero para el caso específico del aviso de cruce. Obviamente vamos a tener que irnos al reglamento interior de la ANAM, perdón, donde se establecen pues justo las facultades de estas dos direcciones que les comento, que ahora, bueno, ya no son administraciones, ahora con el nuevo reglamento y todo esto, ahora son direcciones, ¿no? Obviamente también está nuestro artículo 6. Este artículo 6 es muy importante porque es el fundamento del sistema electrónico aduanero, que como saben, o deberían de saber si es que no lo saben, el sistema electrónico aduanero pues integra todos los sistemas con los que cuenta pues el SAT y ahora también la ANAM para realizar lo que es el despacho de las mercancías, tanto para importación como para exportación. También tenemos el artículo 36A que nos habla de la transmisión de información para efectos del despacho aduanero. Nuevamente nuestro artículo 43 que hace referencia al mecanismo de selección automatizado. El artículo 64 del reglamento de la ley aduanera que les decía acerca de la validación de la información. Y también muy importante, todas estas hojas informativas que de hecho aquí ya no les puse las actualizadas. Está saliendo demasiada información ahorita en torno a esto. No sé si se acuerdan, también pasó así con el complemento carta aporte. Salían unas preguntas frecuentes, al mes siguiente salían otras, salían incluso dos en un mismo mes, todo por boletines, y en este caso estamos igual. O sea, no importa si era SAT, no importa si es ANAM, para el caso es lo mismo.
siguen regulando muchas cuestiones a través de boletines. Con el que se dio a conocer fue el boletín número 6, que fue esto en mayo del 2022, donde dieron a conocer el aviso de cruce, ¿no? Dieron ahí a conocer los lineamientos de mayo, pero esos lineamientos ya las reglas cambian, ¿no? Como en todo. Y ahorita les voy a explicar por qué. Y después dieron a conocer el número 10, donde dan a conocer los lineamientos, pero específicos para el uso del tag. Ahorita vamos a explicar cómo funciona esto del tag. Y han dado a conocer otros, ¿no? Que la prórroga, porque esto iba a entrar en vigor en julio, pero como no estuvieron listos, aunque digan que es para otra cuestión, no estaban listos. Y dudo mucho que sigan estando ya listos ahorita. Está el boletín número 11, y ahorita ya salieron otros boletines, el boletín número 15, que ya no se los puse aquí, pero van a quedar en la plataforma para que los puedan consultar. Está el boletín número 15, donde es como una nueva versión de los lineamientos, nueva versión de los lineamientos por portal, de los lineamientos por web service. También dieron a conocer como instructivo para cómo hacer el registro, cómo hacer la activación del tag. Y bueno, ahorita no se preocupen, ahorita lo vamos a revisar. Y el día de hoy también hubo otro boletín, que es el número 16, que también no está ahí contemplado, pero este boletín 16 que dieron a conocer el día de hoy es justo donde da a conocer que ya pueden, a partir de hoy, justamente 18 de julio, los usuarios acceder a la plataforma del portal de la ANAM para generar su usuario y contraseña, pero ahorita vamos paso a paso para que no haya confusiones. Ahora, ya entrando de lleno al aviso de cruce, ya les di a conocer los fundamentos, ahora vamos a tratar como de desmenuzarlo. Como ya les decía, este aviso de cruce se genera, las razones, porque ya le debe corresponder como tal, pues a la NAM, ¿no? Entonces, si la NAM se va a dedicar a esto y a ejercer el control, pues que tenga sus propios sistemas, ¿no? Casi están medios peleados ahí el SAT y la NAM. Entonces, bueno, ya la NAM dice, sí, está bien, no me interesa tu duda, tu pita, yo voy a hacer mi aviso de cruce y va a quedar mejor, ¿no? Y eso, de hecho, lo ponen entre las como ventajas que más adelante vamos a comentar. Este aviso de cruce se dice que es, ¿no? Se dice que es la facilitación, tiene una doble finalidad. Va a servirnos para el ingreso al recinto fiscal de mercancías y sus medios de transporte, y también nos va a servir para activar justamente el mecanismo de selección automatizada. Ajá. Eso ya les debe dar una idea. Si me va a servir para el ingreso al recinto fiscal, pues obviamente se refiere apenas al ingreso a las aduanas del sistema de transporte, porque apenas van a dejar, no se puede dejar mercancía para la exportación, ¿no? Pero ahorita lo vamos a detallar. Entonces, es eso, ¿no? La facilitación tanto para el ingreso al recinto fiscal de las mercancías y medios de transporte, así como para activar el mecanismo de selección automatizado. En este otro punto les estoy aclarando el tema de la obligatoriedad, que ya más o menos creo que se los había mencionado antes. Estaba inicialmente que iba a iniciar todo esto el 1 de julio, pero hubo una prórroga, dieron a conocer un boletín y les dicen, no, nos vamos a ir hasta 1 de agosto de 2022 porque pues lo hacemos como de buena onda, ¿no? Para que los transportistas puedan obtener su tag y no vayan a tener ningún problema, y shalala. Pero esto no es todo así, no crean todo lo que se publica, siempre hay un trasfondo. Y bueno, vinculación que va a haber con el complemento carta aporte, pues va a ser para el 1 de octubre, y adelantito también les voy a explicar por qué. Vamos a nuestro siguiente tema. Ya vamos a ver ahora, ya vimos qué es, ya vimos cuándo es obligatorio, ahora vamos a lo más importante y cómo funciona. Para determinar cómo funciona, pues sí, vamos a tener que revisar tanto nuestros lineamientos de mayo, nuestros lineamientos de junio, nuestros lineamientos del TAG, las preguntas frecuentes y todo lo que vaya resultando para que entendamos, ok, esto era por esto, ya lo modificaron, ahora es así. ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué les digo que es importante? Si ahorita los que nos rigen son los lineamientos de junio, porque tenemos que leer los de mayo también. Para entender, para llevarle como la secuencia. Cuando se dio a conocer el aviso de cruce, por ejemplo, decían que aplicaba para el anexo 29 y que para ciertas mercancías y demás.
Entonces, lo que hizo la autoridad antes de que, inteligentemente, antes de que empezara a funcionar todo eso, fue darlo a conocer a través de diferentes foros con cámaras gremiales, con CAREM, incluso con los sistemas de captura, con RECO, con varios organismos, ¿no? Entonces, la ingeniera Blanca Estela Silva Pita, pues estuvo en varios foros explicando cómo funciona su nuevo producto, que es el aviso de cruce, y fue bueno todo esto porque, aparte de que lo dio a conocer, obviamente los usuarios de las aduanas y demás, pues saben lo que hacen, saben dónde les duele, saben qué va a entorpecer y demás, y le empezaron a hacer comentarios a la autoridad. Por ejemplo, ¿no? No nada más es anexo 29, están otros formatos, entonces no lo puedes limitar. Y dijo la autoridad, ok, entonces ya no le voy a poner anexo 29, le voy a poner otros documentos y ahí vamos a englobar pues todos aquellos documentos que sin ser pedimento pues también nos sirven para el control de ingreso y salida de transportes en las aduanas. Y es por ello que salen los lineamientos de junio, donde hacen estas adecuaciones que resultaron de estos foros y ya hacen las adecuaciones pertinentes. Y que lo cual, les digo, me parece inteligente, pues atender, ¿no? Las peticiones de al final quienes van a usar todo esto. Y bueno, vamos a empezar a ver cómo funciona. Primero, bueno, es importante precisar estos dos puntos. El aviso de cruce se puede generar ya sea a través del portal de la ANAM o a través de web service. Realmente en uno y otro caso básicamente es lo mismo. Yo creo que ahí cada agencia aduanal va a determinar de acuerdo a sus necesidades, a cómo se acople y demás, determinar si se va a ir con portal o se va a ir vía web service. La información es la misma. Entonces ya dependerá de ustedes elegir cuál vía, ¿no? Obviamente el portal es pues digamos, la información viene más gráfica y en el web service pues va a ser a través de los sistemas de captura donde van a utilizar un tipo aplicativo, ¿no? Que es lo que va a servir como de conexión entre el sistema de captura y en este caso la NAM para, digamos, transmitir esa información, lo que se conoce como el JSON, a través del uso de token y demás. Y en el caso del portal de la NAM, pues normal, es con usuario y contraseña y empiezan a generar el aviso. Esa es como la diferencia. ¿Cómo se vincula? La vinculación de los avisos de cruce ya sea, puede ser por dos vías, puede ser a través del tag, con la lectura de radiofrecuencia, lo que venía siendo o lo que sigue siendo ahorita, hoy en día, el PITA, ¿no? Por ejemplo, con el PITA, pues el gafete de los transportistas igual usa chips y radiofrecuencia y demás, pero ahora va a ser en el tag. Y ahorita explicamos con detalle. Y bueno, puede ser, como les decía, puede ser vía tag o puede ser vía gafete. En el caso del gafete, pues ya no es el del transportista, es de la persona que se presenta para las mercancías para proceder a su despacho. Y bueno, antes de estos puntos se los puse para que los tuvieran como precisos, pero bueno, vamos a ver cómo, para empezar a generar un aviso de cruce, obviamente primero tengo que registrarme como pues usuario externo del aviso y tengo que obtener mi usuario y mi contraseña, ¿no? Para hacer esto, pues tengo que irme a esta página que les pongo ahí, del lado derecho, la de la NAM. Ahí me voy a la parte donde dice registrar usuario, entonces ahí me va a pedir varios datos de esto que les estoy comentando. Si ustedes se meten a esa página de la NAM, ahí les va a desplegar qué es el aviso. Les despliega toda la información. En la parte de abajo va a venir todo registro de usuario, registro de los tags, etcétera, ¿no? Todo esto que les estoy comentando. Hay un apartadito específico donde viene como los fundamentos, documentos de referencia y justamente ya se creó pues un como instructivo para llevar a cabo este registro. Ahí se establece paso a paso, o sea, no hay pierde. Y ahí, bueno, vinculando esto con la hoja que salió el día de hoy, pues anteriormente podían generar un usuario y contraseña, pero era, digamos, en un ambiente de prueba. Con la hoja que salió el día de hoy, la número 16, ya se establece que a partir de hoy ya pueden realizar este registro, ya digamos, ya va a ser el registro de a de veras, ¿no? Es decir, ingresan
anteriormente se establecía que podía ser el agente aduanal, el apoderado, el representante, que podían ingresar al portal como personas autorizadas para generar su usuario y contraseña. Pero como les comento, hay ciertos documentos que propiamente no son pedimentos, y esto les va a permitir que otro tipo de usuarios puedan subirse a esta plataforma de la ANAM y puedan obtener su usuario y contraseña. Son como de las novedades. Entonces, les digo, entran a la página, les van a requerir ciertos datos, obviamente como su nombre, incluso CURP, RFC, obviamente. Les van a pedir también, incluso les van a pedir un celular, porque posteriormente si pierden contraseña o lo que sea en una segunda fase, se busca que puedan recuperarla a través de este dato del teléfono, etcétera. Entonces proporcionan su información y después, bueno, van a señalar un correo electrónico. Ahí a ese correo electrónico les van a mandar pues una liguita donde también ustedes tienen que confirmar esta información y les va a dar tienen que bajar una cosa que se llama responsiva, que la van a tener que firmar de manera autógrafa, la van a tener que digitalizar y la van a tener que regresar otra vez a la NAM para que, junto con una identificación, para que ahora sí, o sea, validando esta responsiva de que ya firmaron y todo esto, ya les va a regresar ahora sí ya de manera definitiva a su correo el usuario y contraseña. La recomendación que está dando también incluso la propia autoridad en las preguntas frecuentes que les comento, es que una vez que ustedes ya hicieron su registro y ya tienen su usuario y contraseña, inmediatamente que recibieron su contraseña, la recomendación es pues que generen ustedes una nueva contraseña, y ahí les pongo, ¿no? Que es lo que les piden, que esta contraseña tenga una letra mayúscula, minúsculas, un número y una longitud de 8 a 12 caracteres, ¿no? Esa es la recomendación. Ahora, ya, digamos, ya tengo mi usuario y mi contraseña, ¿a qué operaciones va a aplicar? Y ahí es donde viene como que digamos, la novedad o como de las ventajas que ha estado como señalando ahí la autoridad, ¿no? Que va a aplicar en realidad pues a todas las operaciones. Nos va a aplicar a pedimentos normales, nos va a aplicar a avisos de consolidado, nos va a aplicar a pedimentos partes 2, que como saben ustedes es para cierto tipo de mercancía en aduanas marítimas, con la copia simple, el arribo de tránsito, el cuaderno ATA, para el AGA 15, que es para temas postales, para el aviso electrónico de importación-exportación, para los pedimentos virtuales, es decir, cuando no hay presentación física de mercancías. Y hay dos temas que fueron de los que recopilaron, les digo, en los foros. Es el tema de las operaciones ferroviarias, que se va a ir a una segunda fase, y el tema de los vehículos vacíos, porque fue una de las preguntas que hubo en estos foros que se hicieron, ¿no? ¿Y qué pasa con los vehículos vacíos? ¿También voy a tener que generar un aviso de cruce? La respuesta es sí, también vas a tener que generar un aviso de cruce, pero esto va a irse a una segunda fase. Y también, bueno, viene ahí el apartado de los otros documentos, que les decía yo, son aquellos casos que no es propiamente un pedimento, pero que sí se requieren, como el caso específico del anexo 29 que opera para aduanas marítimas. Ese anexo 29 es cuando ingresa el vehículo apenas a puerto. Ahora, hay unos requisitos técnicos mínimos que deben de cubrirse para que pueda funcionar este aviso de cruce. Esa es información que quizá ustedes no la van a utilizar, bueno, no la requieren tanto, pero sí es importante precisar, ¿no? Que sus equipos de cómputo cumplan con estas especificaciones, que sean Windows 10 y 11, iOS versión 13 o superior, etcétera. Eso se los pongo ahí simplemente, no para que se lo aprendan, pero nada más es como para efectos de consulta. Esos son los requisitos técnicos mínimos que deben de tenerse para que puedan generar sus avisos de cruce. Ahora, ¿cuándo se genera? Digamos que ya tenemos nuestra contraseña y todo esto, ya puedo empezar a generarlo. ¿Cuándo lo voy a generar? Funciona exactamente igual que con el DODA o el PITA. Los tengo que generar cuando ya haya yo elaborado mi pedimento, ya haya pasado por glosa, ya está ok mi pedimento, ya está fondeada mi cuenta, o ya voy a hacer que me paguen por PESE, como sea. Ya lo validé, ya me regresó firma, todo está ok, pago mi pedimento, ya hice mis maniobras y demás. Entonces, ya en ese momento que ahorita lo que hacen es generar su DODA,
Ahora, en vez de generar el DODA, lo que van a generar es el aviso de cruce. Con el usuario y contraseña ingresan al portal de la ANAM y se van al apartado que dice registro de aviso de cruce y van a darle en generar aviso de cruce. Ahora, dentro de los datos generales que se tienen que proporcionar, es muy similar al caso del DODA. Voy a tener que señalar mi aduana de cruce, voy a tener que señalar qué tipo de operación es la que estoy presentando, si corresponde a una importación, a una exportación, el false ID, en el caso que aplique, la modalidad de mi cruce, es decir, si va a ser peatonal, si va a ser virtual, si va a ser vehicular, etcétera, ¿no? Viene el apartado del complemento carta aporte, que no me voy a detener ahorita en esto, más adelante se los explico, y algunos datos adicionales que ustedes quisieran aportarle ahí a la autoridad. Son los datos generales que hay que cubrir. Ahora, en cuanto a la modalidad de cruce, como les decía, y ahí pueden observar, es vehicular, peatonal, virtual y en una segunda fase ferrocarril o vehicular, vehículos vacíos. Ahí está la diferencia, cuándo voy a utilizar un tag y cuándo voy a utilizar el gafete. Si mi operación es peatonal o si es virtual, ahí yo englobaría los dos, tanto peatonal como virtual. Si en estos casos, en el peatonal, pues sí presento mercancías, pero no requiero de un vehículo. Y en el virtual, pues de plano no presento ni siquiera mercancías. En estos casos, como no estoy requiriendo el uso de un vehículo, lo que voy a conectar en mi aviso de cruce va a ser el número del gafete de la persona, como les decía, que se presenta a la aduana a efectuar el despacho de las mercancías. En el caso de que esté yo presentando un vehículo, lo que tengo que registrar es el número del tag. Y ahí tiene algunas cuestiones importantes que hay que rescatar y precisar y resaltar, que es ese número de tag que se transmite debe concluir el despacho aduanero. O sea, no puedo estarlo cambiando. Es decir, este número de tag que yo ya señalé tiene que cruzar el módulo de mecanismo de selección automatizado y salir de la aduana. No sé si me estoy explicando. Este tag, el tag corresponde a un vehículo. Lo que quiere decir esto es que este vehículo va a tener que ingresar a la aduana, va a tener que salir de la aduana para que ese tag pueda relacionarse a otro aviso de cruce. Este es un punto importante que ya en recomendaciones y demás se los voy a comentar nuevamente porque se han considerado que genera problema. Ahí, como les decía, ahí aparece los dos datos. Si voy a señalar el número de mi tag o voy a señalar el número del gafete de la persona que presenta despacho. Ahora, hay un punto también muy importante en estos dos datos, que es el contenedor, caja, candado. Hay operaciones en que pues no hay estos datos, o sea, cuando son, por ejemplo, nada más con pallets y demás, pues no hay contenedor que declarar, pero por ejemplo, en las aduanas marítimas, en las aduanas fronterizas, pues mucho se mueve con contenedores. Y ahí, por ejemplo, fueron de los datos que consideraron importante que no solamente se capturaran, sino también se reflejaran para que pudieran visualizarlo, en este caso los operadores, ¿no? Porque es muy común, aunque ustedes no lo crean, pero es muy común que a veces enganchan un contenedor, suben a plataforma un contenedor que ni siquiera es el que tenía que ser, ¿no? Entonces, esto sí les sirve mucho a los operadores para verificar efectivamente cuál es el contenedor que tengo que presentar a despacho y verificar mis números de candados y demás. Entonces, sí tiene una razón de ser y sí, ahora ya está visible. Ahora, ¿a qué tipo de documentos aplica? Como les decía, va a aplicar a los pedimentos normales o partes 2, a las listas de cuadernos ATA, a los otros documentos, al caso de tránsitos, etcétera. Entonces, ustedes, hay disposiciones muy específicas para el caso de que sea tránsito, para el caso de que sea consolidado, para el caso de que sea carga consolidada, pero ustedes ya les corresponderá de acuerdo al tipo de operación que estén despachando, pues precisar esas consideraciones específicas que les esté haciendo la autoridad. Es una de las preguntas que también había al principio y que no estaba tan preciso. En los primeros lineamientos que salieron en mayo, no estaba precisa esa parte, si un aviso de cruce iba a ligarse solamente con un solo pedimento o cómo iba a funcionar. Hoy en día, el DODA, como saben, puede corresponder a una sola operación
o puede corresponder a varios pedimentos. ¿Y de qué va a depender? Por ejemplo, en los casos que son mercancía que viene paletizada, pues hay veces que pues nada más es un solo pallet y entonces no van a ocupar un vehículo nada más para un pallet. Entonces lo que hacen es como que engloban varios pedimentos y ya llenan pues, la carga de ese vehículo y ya ese vehículo pues ahora sí le generan su DODA y va a venir su relación de pedimentos que están relacionados con ese DODA. En este caso del aviso de cruce funciona exactamente igual. Ustedes van a poder señalar varios pedimentos, incluso en las preguntas frecuentes ya se aclara que van a poder ser incluso de diferente tipo de pedimentos, o sea, no todos a uno, pueden ser diferentes siempre y cuando cumplan con su normatividad y se van a poder vincular en un solo aviso de cruce. Otra de las cosas nuevas que hubo con los lineamientos ahora en julio es el tema de que ya se puede visualizar, ya se tiene esa opción de editar o eliminar, ¿no? Antes no estaba prevista. Ahora, una vez que hayamos hecho toda esa captura de nuestra modalidad de cruce, nuestro tipo de operación, todas esas características que nos está, más bien requisitos de información que nos está pidiendo la autoridad, al finalizar la captura, perdón, se tiene que dar enviar y ya nos va a proporcionar el folio, ¿no? El número de nuestro aviso de cruce nos va a dar la vigencia, que también en preguntas frecuentes se aclaró que esta vigencia va a ser de 7 días naturales en una primera fase. Supongo que posteriormente le van a dar, no sé si la vayan a recortar o la vayan a ampliar. Ahora, una vez que ya generamos todo eso, le damos el clic en validación de la agencia y ahí, pues como digamos, la ventaja que se tiene es que esta información se genera un archivo en TXT, lo que dice la autoridad, pues va a permitir que se pueda como que manejar, manipular más fácil esta información. Hay otros puntos, hay otras novedades que encontramos también, que es el apartado de modificación y eliminación y la consulta de los avisos de cruce. También fue una de las preguntas que había, ¿no? ¿Puedo consultar? ¿Puedo modificar? ¿Puedo eliminar los avisos de cruce? Y la respuesta es sí, sí vamos a poder modificar nuestros avisos de cruce, incluso vamos a poder eliminarlos, pero siempre y cuando sea esto antes de que se active el mecanismo de selección automatizado. Y también vamos a poder hacer una consulta de los avisos de cruce. Bueno, ahí está. Son 3 formas para hacer la consulta. Eso también viene en los lineamientos de julio. Vamos a poder hacer la consulta desde el portal de la NAM. Vamos a poder hacer la consulta directamente con la lectura del código QR, porque, como les decía, digamos, la representación del aviso de cruce puede ser vinculando con el tag, pero también puedo hacerlo usando un anexo 1, que es básicamente pues lo que ahora es el DODA, ¿no? El que tiene el código QR. Y también vamos a poder consultarlo directamente en la página de la NAM con el folio. Ahora, una vez que le damos consulta, a esa es la información que vamos a poder revisar y que nos va a desplegar el sistema. El folio del aviso de cruce, el número de tag, el estatus del aviso o de cruce, el contenedor, lo que les decía, la aduana, modalidad, tipo de operación, candados, etcétera. Ya que vimos esta información, le vamos a poder dar clic ahí en descargar y la información pues nos los va a poder representar en un archivo TXT. Ahora, cuando les decía, cuando uso tag y cuando voy a tener que utilizar mi representación gráfica que viene en mi anexo 1, pues si tengo un vehículo, como les decía, lo que voy a presentar es mi tag, ¿no? Voy a vincularlo con el tag y pues funciona todo electrónico. Si es el caso que las aduanas, pues, bueno, que la aduana no tenga, bueno, ahí son 3 supuestos ya para utilizar mi representación gráfica. Uno es pues que la aduana no cuente no tenga los elementos, los componentes tecnológicos para hacer la lectura de lo que ahora es el PITA y ahora lo que es el tag. Entonces, en este caso, pues puedo presentar yo mi representación gráfica de mi aviso de cruce y lo que se va a hacer va a ser simplemente la lectura de mi código QR. También va a ser en aquellos casos pues que mi operación sea virtual, es decir, que no haya una presentación física de las mercancías, pues obviamente no hay vehículo ni nada, entonces lo voy a hacer a través de una representación gráfica. Ahí les voy a hacer un comentario al final
en las recomendaciones que es importante lo tengan en cuenta. Los beneficios, como les comentaba, está vendiendo la NAM este nuevo producto, pues señalando que es un símbolo de autonomía, vanguardia, innovación de la Agencia Nacional de Aduanas. También está señalando que es un solo sistema para todas las operaciones de despacho aduanero, un poco porque, pues, como pueden observar, pues no todas las aduanas tienen los componentes tecnológicos, en ellos no funciona PITA y tengo que hacerlo a través de DODA, y ahí había algunas operaciones que no operaban con PITA y ahora sí ya va a aplicar básicamente para todas las operaciones. También señala en un punto 3 que implica simplificar la información al generar un aviso de cruce, y la verdad es que sí, como ya lo pudimos ver, la generación del aviso de cruce realmente es muy, muy sencilla. Y ahí vale la pena comentar que sí, efectivamente, ahorita el que revisamos fue en el portal de la NAM, que es la representación gráfica, pero ustedes tienen la elección de irse no por el portal, sino hacerlo a través de los sistemas de captura, a través del web service, a través de este aplicativo que es generando el famoso JSON. Es lo mismo, son los mismos datos que se van a proporcionar. Ahí la diferencia es que van a tener que generar un token para poder generar su JSON con toda esta información, y este token tiene una vigencia de 60 días, no recuerdo si son hábiles o naturales, ahorita les checo el dato, pero son 60 días, y pasado este plazo, pues van a tener que generar uno nuevo. Ahí la verdad es que me voy a adelantar a las recomendaciones. Ahí sí va a depender mucho de sus operaciones, del control riguroso que tengan. Si la persona en su agencia que va a dedicarse a generar estos avisos de cruce tiene un específico cuidado de que este token ya se me va a vencer o algo, pues sí, váyanse con esa opción. Pero ustedes pueden diario estar generando su token para poder generar sus avisos de cruce. Entonces, la verdad es, si es que no tienen demasiado control en este tema de las vigencias, pues lo recomendable es que todos los días generen su token, no hay ningún problema, pueden hacerlo de esa manera. Ahora, en un punto 4 hablan de que la activación del mecanismo es mediante el uso del tag con lector de radiofrecuencia, que ahí pues no cambia mucho, pues antes era con el gafete, ¿no? Entonces, básicamente es como lo mismo ahí. En el punto 5 es lo que les decía, se integran otras operaciones como copia simples, tránsitos, cuadernos SATA, AGA 15, que antes no se podían hacer con PITA y ahora sí se van a poder hacer con el aviso de cruce. Como les decía, hemos mencionado mucho el tag y la autoridad lo que hace es también dar a conocer como los lineamientos de estos tags. El tag es básicamente una calcomanía con cierta información que viene pues contemplada, y en estos lineamientos se establece, ahí se les puse en un recuadro del lado derecho como las características que debe tener, ¿no? Como la radiofrecuencia con la que debe operar, que tiene que instalarse en los vehículos, en sus parabrisas, que tiene que cumplir con una norma ISO, etcétera. Son una serie de especificaciones muy técnicas que la verdad no se los pongo aquí para que se los aprendan, ni mucho menos, sino simplemente para que observen cuáles son las características técnicas que debe de cumplir. Obviamente hay proveedores autorizados de estos tags, a ellos sí les debe de importar muchísimo esta información, porque sus tags que ellos vendan, pues tienen justo que cumplir con estas características técnicas muy específicas, desde dimensiones y que el número de LED, o sea, todas estas cuestiones, ¿no? Ahora, como les decía, cuando salieron apenas los lineamientos de mayo y todo esto, todavía ni siquiera sabíamos quiénes los iban a vender. Entonces, había mucha inquietud entre los transportistas porque decían, bueno, está bien, dicen que el tag y tal, pero ¿con quién los compro? ¿Cuánto van a costar? Etcétera, ¿no? Y pues ya se establecieron. Ahorita, por ejemplo, quien conozco que hace la venta es por ejemplo, es ICATSA, ¿no? Que es como distribuidor autorizado por parte, bueno, no autorizado, sino más bien el que es como el representante de la Confederación de Agencias Aduanales, es a través de ICATSA. Ellos a partir del 15 de julio, es decir, del viernes pasado, inició la venta de los TAC
Ya hay muchos transportistas que ya adquirieron sus tags. A su vez, SICATSA se estuvo como coordinando con las diferentes asociaciones de agentes aduanales para hacer la venta. Entonces, por ejemplo, ustedes que están ahí en Toluca, la mayoría, pues obviamente tendrán que acercarse a su asociación para que a través de la asociación pues se haga la solicitud de los TAG ahí con SICATSA. El costo por cada tag es de 450 pesos masiva. En los lineamientos que se establecen acerca de estos tags, incluso la autoridad se dio a la tarea de señalarte, bueno, estos puntitos que aparecen ahí en pantalla son los lugares como en los que te recomendamos, puedes pegar el tag, pero el más recomendable es el que les pongo ahí en un recuadrito rojo. Ese es el más recomendable, donde pues no hay impedimento para la lectura, es más visible, no le afecta la visibilidad del conductor, etcétera. Ahora, para llevar a cabo el pegado, o sea, los transportistas tienen que adquirir primero su tag, ¿no? Ya les dieron el tag. Ahora, los lineamientos que se dieron a conocer, incluso viene que son los distribuidores de estos tags los que tienen que activarlos a través, antes decían únicamente en la página electrónica, una cosa así, no especificaba, ahora sí ya lo especifican y especifican quién tiene que hacer esa activación. Van a ser los propios distribuidores. Ellos igual van a tener que ingresar al portal de la ANAM. Hay una pestañita específica donde tienen que ingresar y ahí se hace el registro de los tags. Tienen que proporcionar su RFC, nombre de la empresa, etcétera. Y es así como los activan estos tags. Incluso pueden hacerlo individual, uno por uno, o pueden hacerlo por bloque. Ajá. Y de esta manera ya le están avisando a la autoridad, en este caso la ANAM, de que, bueno, estos tags ya los vendí, ya te pido que los actives. ¿Para qué? Para que el transportista ya pueda utilizarlos y ya pueda ingresar a las aduanas y se puedan vincular con un aviso de cruce y ya puedan empezar a utilizarse. Entonces, esos son de las cosas nuevas que ya dio a conocer en la ANAM en su portal y que están ahí en sus documentos para consulta. Eso es por el tema de los tags. Creo que ya ahí quedó agotado un poco este tema. Ahora es importante precisar el tema de la vinculación de este aviso de cruce con el complemento carta aporte. Como recordarán, dentro de los campos que integran este aviso de cruce y de los que tenemos que efectuar el llenado, está el correspondiente al carta aporte. Ahí la autoridad, en los diversos foros y de hecho en las preguntas frecuentes, si ustedes tienen oportunidad de revisarlas, señala que para ellos no es un dato que tenga que llenarse de manera obligatoria, pero que está ahí el dato para que pueda ser utilizado. Ya en los foros, lo que comentó de viva voz la ingeniera Blanca Estela Pita fue de que, o sea, en realidad para ellos ese dato no les es relevante. Es decir, si lo pones o no lo pones, de todas maneras vas a poder activar el mecanismo de selección. No es así como que, híjole, no lo puse, ya no me va a dar, ya no lo va a validar y ya no voy a poder activar mi mecanismo, no. O sea, lo pongas o no lo pongas, va a poder activarse el mecanismo, porque para ellos no es obligatorio. Pero es muy importante porque en un tema de coadyuvancia y con este caso con el SAT, esta información, aunque no sea obligatoria para la NAM, sí se la va a reportar al SAT. Es decir, sí le va a decir, ¿sabes qué? De estos avisos de cruce, estos son los folios que los folios que me declararon, ¿no? Entonces, ahí el SAT lo que va a hacer, pues va a hacer su cruce de información y va a determinar quién sí está cumpliendo y quién no está cumpliendo. Para esto es importante por recordar lo que les pongo en el lado derecho. En el caso del complemento carta aporte, entró en vigor desde diciembre de 2021. Es obligatorio desde 1 de enero de 2022. Ahorita todavía estamos en un periodo de transición donde desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre puede que a lo mejor lo mando equivocado, lo mando con errores y no me van a imponer multas. Pero a partir al final, o sea, en octubre, ya a partir del 1 de octubre, ya me van a imponer multas. Este hecho del complemento carta aporte, si bien es cierto, es con más matices fiscales por el tema de evasión que había, etcétera, sí se vinculó con operaciones de comercio exterior y en una segunda fase se dijo
que iba a entrar ya a las operaciones, se iba a vincular con los pedimentos, y es por eso que se establecieron en reglas que ya la declaración para efectos de las reglas generales de comercio exterior va a ser a partir del 1 de octubre del 2022. Y esto se vincula a su vez con la reglita que les comentaba al principio, que les decía que establece que dentro de los datos que se tienen que transmitir, la 2412, está el dato del folio fiscal de los FDIs que tienen un complemento carta aporte. Entonces, hay una obligación que está en la 2412. No sabemos si se va a modificar esta regla, que yo en lo particular creo que sí debe modificarse, aun cuando, porque bueno, son de las preguntas que le hicieron a la autoridad, ¿no? Se tenía que modificar reglas o se esperan modificaciones, y ella decía que pues que no, pero la verdad es que sí, aunque no sean de la competencia de la NAM, yo creo que el SAT va a tener que modificar esta regla para poder vincularlo con el tema de comercio exterior. Bueno, ahí entonces la recomendación es que, pues que sí, aun cuando no sea un dato obligatorio, si ustedes tienen el dato, o sea, si ya hay muchas agencias zonales que sí están ya cumpliendo con sus complementos, carta aporte y demás, y que es lo correcto, porque ya, como vimos, ya entró en vigor, ya es obligatorio, que no apliquen sanciones es otra cosa. La recomendación ahí es que si ya tienen el dato, pues ya transmitan, no ya vayan como que habituándose a ello, porque seguramente a partir del 1 de octubre, con modificaciones, pues ya va a ser obligatorio el declarar. Bueno, ahí está lo que les comentaba de la regla 2412. Como les decía, de todos estos foros que hubo, sí se han solventado varios puntos. Por ejemplo, hablaban del tema de la vigencia, ¿no? Ya les dije que son 7 días naturales. Estaba el tema de los vacíos, si iba a aplicar o no iba a aplicar para los vacíos. Pues sí, se aplica, como ya vimos, en una segunda fase, pero sí va a aplicar. Se aclaró el tema de los otros documentos, dando a entender a la autoridad que pues, su famoso anexo 29 no es el único, hay varios documentos, entonces se dejó de manera genérica. El tema de los candados y contenedores también ya se aclaró, ya es visible, y ya les va a permitir un mejor control en la operación. En cuanto a las consultas, como vimos, pues ya pueden hacer consulta de sus avisos de cruce para ver todos los pedimentos que van a ir relacionados. Modificación y eliminación también es posible, ya se integró. Y después bueno, se estableció incluso un correo, ¿no? Si tienen problemas ya al momento del despacho y no pueden o no se les genera su aviso de cruce, etcétera, pues ahí está un correo electrónico donde van a poder, pues hacer sus consultas para que les apoyen personal, en este caso ya específicamente de la NAM. Ahora, en esos foros también hubo algunas preguntas, unas inquietudes que no le ha entrado la autoridad a resolver, ¿no? ¿Qué son estas? ¿Habrá cambio en reglas para incluir el aviso de cruce? Dijeron que no veían necesario, pero como ya les comentaba, yo creo que sí es necesario hacer esos cambios y precisarlo, ¿no? Ahora decían, ¿cómo obtienen otra de las preguntas, ¿no? ¿Cómo obtienen los transportistas su tag? Ya todos tienen. Pues les digo, esas preguntas en ese momento no sabían ni quién eran los proveedores, etcétera. Ahorita ya hay proveedores, ya desde el viernes pasado empezó la venta. De que todos tengan, pues lo dudo mucho, porque pues apenas empezó la venta el viernes. Yo creo que estos días justamente son para eso, para que vayan adquiriendo los tags. Hay agentes aduanales, agencias aduanales que tienen aparte empresas de transporte, brindan ellos el servicio de transporte, pues tendrán que comprarlo ellos directamente. Hay veces que no, que se contratan específicamente a transportistas, pues hay que vigilar que esos transportistas pues tengan estos tags, ¿no? Ahora, ya está listo el plan de contingencia, fue otra de las preguntas. Ahí la NAM decía, no, pues no es necesario, entendemos que esto es muy fácil y que ya es como son expertos en comercio exterior y en el uso de DODA, PITA, pues esto se les va a hacer muy fácil y no va a haber ningún problema. La verdad, creo que sería muy ingenuo pensar que no va a haber problemas, seguramente los va a haber. Incluso cuando se dieron estos foros hace, pues, no sé, como 2, 3 semanas, había muchos usuarios que decían, es que yo no puedo generar mi usuario y contraseña, o es que yo ya lo generé, pero ya cuando le doy generar aviso no me despliega nada, no me arroja nada, etcétera. Entonces,
sí creo que todavía falta madurarlo y evidentemente sí tendrá que haber un plan de contingencia. Tal vez sea pues presentarlo pues físico, ¿no? Aun cuando diga que tiene que ser a través de tag, a lo mejor habrá que presentarlo en su versión gráfica. A lo mejor ni siquiera el portal quizás se sature y no me deje generar ni el gráfico, ni con tag, ni nada, pues volveremos a lo usual, ¿no? Como dicen, a la vieja confiable, pues presentar el pedimento normal, que hagan la lectura del código de barras y pues adelante. Entonces, esas son de las cuestiones que no ha aclarado la autoridad y que creo que veremos muy pronto en otra versión de preguntas frecuentes, ¿no? También está el tema de si este aviso de cruce tiene que formar parte del expediente electrónico. Ahí yo les diría, tampoco ha resuelto la autoridad, no ha dicho nada en sus preguntas, pero pues la idea es que sí tiene que formar parte, porque como saben ustedes, la obligación de tener el archivo electrónico, el expediente electrónico, le corresponde tanto al importador como al agente aduanal y digamos, por regla o por principio, todo lo que está relacionado con la operación, de que se trate, tiene que ir en ese expediente. COBES y documents, facturas, packing list, todo lo que tiene que ver con esa operación. Y si estamos usando un aviso de cruce para activar nuestro mecanismo en relación con esta operación específica, lo lógico es que también estos avisos de cruce formen parte de mi expediente. Este punto se los dejé al final porque también es uno de los puntos que no ha resuelto la autoridad y que creo que sí es importante. Decían de la posibilidad de generar un aviso de cruce, más de un aviso de cruce por tag. Ahorita, como recordarán, les decía que en el caso de operaciones con vehículos, es a través de tag y este vehículo va a tener que cruzar la aduana, es decir, salir de la aduana para que pueda vincularse nuevamente ese tag que tiene con otro aviso de cruce. Entonces, ahí se quejaron mucho, sobre todo en las aduanas marítimas y en las aduanas fronterizas, que decían que esto va a ser un cuello de botella porque pues en la práctica sí van generando sus dudas y demás, aun cuando todavía no se presenten y demás, y que el hecho de que tengan que esperar hasta que el vehículo salga de la aduana para poder otra vez vincularlo con otro, consideran que les va a afectar en cuanto a tiempos, va a haber muchos retrasos. Ahorita los lineamientos no lo permiten, o sea, no lo contemplan y la autoridad todavía lo está valorando. Es de los temas que no se ha pronunciado, tal vez porque no le encuentran cómo hacer el control, pero sí es, creo yo, de los temas importantes que tiene que resolver la autoridad. Ahora, ya para concluir, estamos en las recomendaciones. Se los puse de manera así como muy esquemática. Si eres importador, pues obviamente tienes que verificar que tu agente aduanal esté listo para atender esta obligación. Es decir, pues que tenga su equipo con la información, con los requerimientos técnicos que ya habíamos comentado, que ya haya empezado a generar, bueno, que ya tenga su usuario y contraseña y que esté por lo menos empezando a hacer pruebas, que como les dije, pues ya es a partir de hoy, justo hoy, ya pueden tener su usuario y contraseña ya definitivos para empezar a hacer pruebas. Si el transporte lo proporciona la agente aduanal, pues verificar que estén alineados a los requerimientos. Si se contrata por separado el transporte, de igual manera la obligación es la misma. Tienen que revisar que ya esta empresa transportista pues esté alineando en estos temas, que ya haya comprado sus tags, etcétera. Si eres agente aduanal, pues tienes que realizar un análisis integral del tema vinculando con tu operación. Es decir, tienes que verificar, tienes que determinar cómo fluye, cómo va el flujo de tu operación, los actores que intervienen, es decir, por ejemplo, si lo va a hacer directamente, que dudo mucho que haya agencias que lo tenga que hacer directamente el ejecutivo, generalmente lo hacen las personas de sistemas, validan, pagan y generan duda. Ya será cuestión de cada agencia aduanal que determine quién de sus colaboradores va a ser el encargado de generar los avisos de cruce. Aparte, como les decía, si ya van a también a la par cumplir con el tema del complemento carta aporte, pues también hay que ver ya la área de finanzas o quien sea que está generando los complementos carta aporte,
pues que les den el dato de los folios fiscales de estos CFDIs y pues declararlos también en el aviso de cruce. Y bueno, obviamente pues mantenerse actualizado porque como les decía, están cambiando ahorita los lineamientos a cada ajuste que van haciendo, pues van cambiando ahí sus lineamientos. Verificar que se cumplan los requerimientos, es decir, que el sistema pues tenga estos requerimientos y lo van a hacer a través de del portal. Bueno, verificar que su equipo de cómputo pues tenga estos requerimientos técnicos y, por ejemplo, su sistema de captura que utilicen para ver si lo quieren hacer a través de web service. Hay algunos que capturan con el sistema de Karen, otros con sistema CASA, otros con sistema RECO, etcétera. Entonces, tendrán que acercarse también a sus sistemas de captura, a sus proveedores de sistemas, para ver cómo están con esto, si ya lo están implementando y a ver cuándo ya pueden empezar a hacer pruebas. En el siguiente punto les pongo que se debe generar ya el registro para que empiecen a correr pruebas, ¿no? Ya es necesario que tengan su usuario y contraseña para que puedan ver justamente si ya les puede desplegar el aviso de cruce o no. Tengo comentarios de que no, todavía no les está generando, pero la idea o, bueno, lo que pretende la autoridad, lo que comenta es que ya está el ambiente de pruebas y que ya pueden empezar a generarlos. Ahí les pongo que en el caso del CFDI con complemento porte, tener especial cuidado por lo que les había comentado y les reitero, no es un campo obligatorio, pero sí es información que le va a enviar ANAM al SAT y las sanciones se aplican a partir del 1 de octubre. Ahora, como último punto, les comento ahí mantener una constante actualización del tema. En el portal ahí de la ANAM que les comento, ahí van a poder visualizar todo lo que se está subiendo en torno a este tema para mantenerse actualizado e ir haciendo los ajustes pertinentes. Y bueno, ahí sería, son las recomendaciones que les puse ahí. ¿Qué otras más les puedo comentar? Pues ya cuando inicie la operación, pues obviamente tratar de programarla. Ya sé que siempre en las agencias aduanales andan corriendo con el tiempo encima y demás, pero una vez que ya inicie esto, sí lo ideal es que las organicen bien de tal manera que si se cae el sistema, que no pueden generar sus avisos, tengan el tiempo suficiente. Sobre todo esto es muy riesgoso en el tema de permisos. Si están despachando mercancía sujeta a permisos, como saben, los permisos tienen una vigencia. Si hacen sus operaciones con muy corto tiempo y al final no pueden generar su aviso, lo que sea, puede fenecer su fecha de vigencia de los permisos y ese sí es un tema mayúsculo. Entonces sí tengan mucho cuidado en eso. Sería todo de mi parte.